Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en nuestro espacio, les doy la más cordial bienvenida y espero de corazón que se sientan como en casa. Para los que ya nos acompañan, gracias infinitas por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta increíble aventura que hemos construido juntos. Hoy tenemos un anuncio súper especial, algo que nos tiene flotando en una nube de felicidad y que honestamente, llevamos un tiempo queriendo compartir con ustedes, guardando este secreto preciado con una mezcla de emoción contenida y anticipación. Como muchos de ustedes ya sabrán, la vida está llena de sorpresas maravillosas, giros inesperados y momentos que te roban el aliento, y la nuestra acaba de dar un giro espectacular, uno de esos que cambian la perspectiva, que llenan de luz los días y que pintan el futuro con colores vibrantes. El título del vídeo lo dice todo, y esperamos que su reacción sea tan eufórica como la nuestra al Serkan y Özge en camino a ser padres. Nuestra familia está creciendo. Sí, han oído bien. Estamos embarazados y la emoción es sencillamente indescriptible, una marea de sentimientos que nos ha inundado por completo. Queremos compartir con ustedes nuestra comunidad, nuestro hogar virtual, cada paso de esta nueva y emocionante etapa que estamos a punto de emprender. Desde cómo nos enteramos, esas primeras sensaciones que nos confirmaron la noticia, los cambios físicos y emocionales que hemos experimentado, hasta las anécdotas más divertidas y tiernas, todo. Porque ustedes han sido testigos de tantos momentos importantes en nuestras vidas, y sentimos que esta es una de las noticias más importantes y hermosas que podríamos compartir. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta dulce espera, y en todos los detalles que nos han traído hasta aquí, si todavía no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a darle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, especialmente los que estarán dedicados a esta etapa tan especial, a esta dulce espera que tanto nos ilusiona. Sería genial, de verdad, tenerlos con nosotros en cada momento de este viaje, sintiendo la misma emoción que nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos? Qué nervios y qué emoción siento en este instante. La verdad es que esta noticia nos ha cambiado la vida de una manera profunda y hermosa, y la hemos estado guardando para nosotros durante un tiempo, disfrutando de estos primeros meses en la intimidad, asimilando todo poco a poco, saboreando cada instante. Pero ahora que hemos pasado la primera etapa, que hemos digerido la sorpresa inicial y nos sentimos más seguros, más preparados y sobre todo, más emocionados, queremos compartirlo con nuestra comunidad, con ustedes, que son parte esencial de nuestro día a día. Siento que es un momento tan íntimo, tan personal, y a la vez tan bonito y trascendental, que no queríamos guardárnoslo más tiempo. La felicidad compartida es una felicidad multiplicada. Recordamos perfectamente el día que nos enteramos. Fue mágico. Un momento que se quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Yo, Özge, empecé a sentir algunas cosas un poco diferentes, cambios en mi cuerpo que iban más allá de lo normal. Siempre he sido un poco observadora con mi cuerpo, atenta a sus señales, y digamos que esas señales empezaron a ser un poco más claras, más insistentes. Serkan, mi compañero de vida, mi cómplice, mi amor, y ahora futuro papá, notaba mi cambio de humor, mis antojos extraños, esas ganas de comer cosas que antes ni me gustaban, se veía venir. Él, con esa perspicacia suya, empezó a sospechar, aunque yo intentaba disimular un poco la emoción que me embargaba. Pero cuando finalmente hicimos la prueba, ¡wow! Ver ese resultado positivo, esa confirmación, fue un torbellino de emociones. Lloramos, reímos, nos abrazamos tan fuerte que casi no podíamos respirar. Fue uno de esos momentos cumbre que sabes que van a quedar grabados para siempre en tu memoria, en el ADN de nuestra relación. Fue una mezcla de incredulidad, de alegría pura y desbordante y un sentimiento de responsabilidad que, debo admitir, al principio me dio un poquito de vértigo. Esa idea de tener una vida en mis manos, de ser responsable de un ser tan vulnerable, me abrumó por un instante. Pero el amor y la emoción que sentíamos eran tan potentes, tan abrumadores, que eclipsaron cualquier temor. Serkan, mi amor, ¿quieres compartir tu perspectiva de ese momento? Sé que fue una sorpresa para ti también, aunque quizás sospechabas algo. Cuéntanos cómo lo viviste desde tu lado. Sí, yo diría que sospechaba un poco, como bien dice Özge. Había notado esos cambios sutiles en ella, esa energía diferente y mi instinto, supongo que el instinto paterno que ya empezaba a aflorar, me decía que algo estaba pasando.
Pero nunca estás realmente preparado para la confirmación, para la realidad palpable de esa noticia. Ver la carita de Ozge en ese instante, esa mezcla de sorpresa, de incredulidad y de una felicidad tan pura, fue uno de los momentos más impactantes y conmovedores de mi vida. Sentí una oleada de protección, un instinto de cuidar y amar inmenso por esta pequeña personita que aún no conocemos, que apenas existe, pero que ya forma parte de nuestras vidas, de nuestro futuro. Me di cuenta en ese preciso instante de que nuestra vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podíamos imaginar, y estoy increíblemente emocionado y un poco aterrado a partes iguales, debo admitirlo. Pero sobre todo, estoy deseando ser padre, estoy deseando experimentar esta paternidad a tu lado, mi amor. Este primer trimestre ha sido una montaña rusa de sensaciones y experiencias, ¿verdad, mi amor? Yo personalmente he tenido esas náuseas matutinas que son tan intensas. Hay días que me siento como si me hubiera subido a una atracción de feria y no pudiera bajar. He descubierto sabores y aversiones que nunca imaginé que tendría. Ciertas comidas que antes me encantaban, que formaban parte de mi día a día, ahora me dan un poco de repelús, me provocan un ligero malestar. Y las cosas que antes no me llamaban la atención, ahora me apetecen con locura. Es todo un mundo nuevo de sensaciones. Y el cansancio, madre mía, el cansancio. Es un cansancio profundo que no se va con dormir. Sentía que podía dormir todo el día, que me tiraba en el sofá y no quería moverme, y aún así, no era suficiente. Pero a pesar de los malestares, de las molestias, cada síntoma, cada pequeño cambio en mi cuerpo, lo veía como una señal de que todo iba bien, de que ese pequeño ser estaba creciendo dentro de mí, desarrollándose y formándose. Cada pinchazo, cada náusea, era un recordatorio de la vida que llevamos dentro. Hemos empezado a pensar en nombres, aunque sé que es súper pronto. Es una locura, pero ya se nos ocurren nombres, imaginamos cómo sonarían, cómo le quedarían. Y a imaginar cómo será nuestro hogar con un bebé correteando por él. Ya hemos empezado a mirar cositas para el bebé, cosas pequeñas, detalles que nos van enamorando. Pero con mucha calma, sin agobios, sin prisas. No queremos que sea una experiencia estresante. Lo que sí que hemos hecho, y esto es fundamental, es empezar a leer, a informarnos, a empaparnos de todo lo que podemos. Y sobre todo, a hablar con amigos y familiares que ya son padres. Sus consejos son oro puro. Cada uno tiene su propia experiencia, su propia forma de ver las cosas, y nos están ayudando un montón a prepararnos, a entender qué viene, a mitigar miedos y a potenciar la ilusión. Una de las cosas más bonitas y emotivas de todo este proceso ha sido compartir esta noticia con nuestras familias. Imaginen la alegría que se desató. Nuestros padres están, que no caben en sí de gozo. Están emocionadísimos, llenos de ilusión. Los abuelos y abuelas del futuro están revolucionados. Ya están haciendo planes, pensando en regalos, imaginando cómo será su vida con un nieto o nieta, y nosotros encantados de ver tanta ilusión y tanto amor desbordado. Es un regalo ver la felicidad en sus ojos. En estos primeros meses hemos intentado mantener la calma, disfrutar del proceso, saborear cada momento y sobre todo, no estresarnos demasiado. Sé que habrá momentos más difíciles, que vendrán desafíos, pero ahora mismo, solo sentimos gratitud, una gratitud inmensa por esta bendición, y una felicidad que nos desborda. La idea de formar nuestra propia familia, de traer una nueva vida al mundo, es algo que siempre hemos deseado, que hemos imaginado en innumerables ocasiones, y que ahora sea una realidad, es simplemente maravilloso. Hemos pensado en compartirles muchas cosas en los próximos vídeos. Queremos que se sientan parte de esta aventura con nosotros, que vivan esto a nuestro lado. Así que estén atentos porque les contaremos todo, desde el primer ultrasonido, esas primeras ecografías donde vimos por primera vez los latidos de su corazoncito, los cambios físicos y emocionales que vayamos experimentando, cómo vamos adaptando nuestro estilo de vida, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestros miedos, nuestras esperanzas, todo. Queremos que sea un diario de nuestra dulce espera, un registro de este viaje maravilloso, y nos encantaría, de verdad, que ustedes nos acompañaran en cada paso. Este embarazo también nos está enseñando mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra fortaleza, sobre nuestra capacidad de amar y cuidar. Estamos aprendiendo a ser más pacientes, más comprensivos, y sobre todo, a valorar aún más el vínculo que nos une. Ver cómo nuestro amor se transforma y se expande para acoger a esta nueva personita, para abrazar esta nueva vida, es algo que me emociona profundamente.
Es como si nuestro amor tuviera una nueva dimensión, una fuerza renovada. Y Serkan, como futuro papá, ¿cómo te sientes con esta responsabilidad que se avecina? ¿Ya te imaginas cambiando pañales, cantando nanas para dormir al bebé? Cuéntanos, ¿qué pasa por tu mente? Pues estoy aprendiendo sobre la marcha, como siempre. Cambiar pañales, sinceramente, es un arte que espero dominar pronto. Me imagino que al principio será un poco caótico, pero confío en que con la práctica y tu ayuda, mi amor, lo lograremos. Pero lo de cantar nanas, ya estoy practicando. Tengo un repertorio limitado, pero estoy deseando cantarle a nuestro pequeño. En serio, me siento increíblemente orgulloso de ti, Ozge, de tu fuerza, de tu amor, y emocionado de formar este equipo contigo. Sé que juntos vamos a ser unos padres geniales, y estoy deseando empezar esta aventura. Verte a ti cuidando de nuestro bebé incluso antes de que nazca, sintiendo su movimiento, es algo que me llena de admiración. Eres y serás una madre maravillosa. Estamos muy ilusionados de empezar a preparar la habitación del bebé, aunque esto será más adelante, cuando nos vayamos sintiendo más preparados. Ahora mismo todo es un poco irreal, como un sueño que se está haciendo realidad poco a poco. Agradecemos mucho su apoyo, sus buenos deseos, sus mensajes de cariño que siempre nos envían. Sabemos que tendremos una comunidad increíblemente cariñosa detrás, que nos animará y nos apoyará, y eso nos da muchísima fuerza y tranquilidad. En resumen, amigos, estamos esperando un bebé. La familia Serkan y Ozge está creciendo, y no podríamos estar más felices, más emocionados y más agradecidos. Este es solo el principio de una aventura increíble, la más importante de nuestras vidas, y estamos deseando compartir cada momento, cada alegría, cada pequeño descubrimiento con ustedes. Gracias por celebrar con nosotros esta noticia tan especial. Y ahora, para ir terminando este primer vídeo tan especial, queremos agradecerles de todo corazón por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado en este momento tan significativo. Su apoyo, sus comentarios, su cariño, significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan de esta noticia, si ustedes han pasado por algo similar, si tienen algún consejo para nosotros. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y sentir esa conexión que hemos construido. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir acompañándonos en esta dulce espera, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda hacer ilusión conocer esta maravillosa noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro les contaremos más detalles sobre esta maravillosa etapa, sobre nuestros primeros pasos en esta dulce espera. Un abrazo enorme para todos y gracias, gracias, gracias por ser parte de nuestra familia virtual. Hasta la próxima.